para dedicar este shiur a la memoria, como decimos en hebreo, Leilui Nishmat Rav Yosef Chaim Ben Zev, suegro de uno de vosotros que está acompañándonos y que nos acompaña habitualmente en nuestras reuniones de estudio. Es una linda costumbre dedicar el estudio a la elevación del alma de las personas que no están. Bueno, esto fue una introducción para permitirles razonar y poner en orden lo que van a decir ahora. Así que, Javerim y Javerot, es vuestro turno. Yo estoy preparado para escucharles y, bueno, adelante, por favor. Javerim. Sí, Shlomo. Shlomo, adelante. Abre el micrófono, Shlomo. Sí, buenas tardes. ¿Está abierto? ¿Ahora se escucha? Perfectamente. Sí. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no Sí. sé si va a coincidir o se va a interpretar lo que voy a tratar de decir, que Borolán me ponga las palabras en la boca, ¿no es cierto? Pero creo que, querido Rab, está pidiendo una cosa prácticamente imposible, que sería muy interesante que alguien pueda más o menos dilucidarla, porque lamentablemente el mundo, y nosotros los Yehudim estamos en el mundo, está completamente afusta, está todo dado vuelta, no hay una cosa lógica, no hay una cosa que se puede interpretar. Somos parte de un mundo que evidentemente todos estos grandes personajes que estuvieron en nuestra historia, todos estos grandes Rabbanim que nos dejaron la base de lo que nosotros hoy estamos estudiando, vivían otro mundo, vivían otra vida, vivían otra situación mundial, también comprobado que nunca llegado a lo que hoy estamos viviendo, los que tenemos que vivir esta época. A lo mejor unos pequeños lazos en los cuales uno se puede agarrar para poder hacer una comparación. ¿Alguno de ustedes quiere contestarle a Shlomo en su exposición? No, Hola, Pedro. Pedro levantó la mano. perdón, déjame un minuto que termino. Sí, nosotros mismos decimos que si nuestros... Ya está, ya hablé. Si nuestros padres estuvieran viviendo hoy día lo que nosotros estamos viendo del mundo, en el cual está incluido todo el mundo de nuestro Yahdut, no sé lo que podrían decir. Este tipo de gente que evidentemente su mentalidad, su mente estaba mucho más adelantada para poder dejarnos las cosas que nos han dejado. Yo no le veo, busqué, qué es lo que podrían decir en un momento como el que se está viviendo. Por eso dije al principio, no sé si se va a entender o interpretar lo que quiero decir. Gracias, Esto Shlomo. solo es lo que quería decir. Adelante. ¿Quién había levantado la mano? Pedro. Básicamente lo que quería contestar es de que Shlomo Melech dijo en Chodesh Tachas HaShemesh. Los tiempos antiguos se repiten constantemente, se repiten hoy y siempre fueron los mismos. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es la parte técnica, la parte económica del mundo, que hoy está en mucho mejor posición de lo que estaba hace 2000 años atrás. Pero las peculiaridades y las pequeñas acciones de las personas o la parte emocional y la parte familiar, la parte social es la misma de los últimos 3000 años. Ok, eso para la clase de qué diría Shlomo Melech, entonces.
Sí, Bacaya, Javerim, ¿alguien que no haya hablado? Natalio. Sí, yo creo esencialmente, más allá de las cosas que hemos venido aprendiendo de Rabbi Akiva y todo lo que nos falta aprender de semejante personalidad, y que gracias a Rab seguramente lo vamos a aprender y desarrollar, no deja de llamarme la atención el profundo grado de austeridad, de sencillez que tenían los rabinos de aquella época, la sencillez en su forma de vida, en su forma de pensar. Esto contrastaría mucho hoy en día con el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, porque por más que muchos los rabinos quieran hacer gala de sencillez, de humildad, de comprensión hacia el otro, se encontrarían con un mundo muy diferente, en donde el materialismo prima en cada instante de nuestra vida, lamentablemente, ¿eh? No lo digo como excepción, digo que lamentablemente el materialismo se ha enquistado en nuestras vidas de una manera muy brutal, muy difícil, y hoy te valoran por lo que tenés. Tenés, sos, no tenés, no sos. Antes, de repente, quizá con Rabia Akiva podíamos ver exactamente al revés. Lo valoraban por lo que no tenía y se hizo valer por lo que no tenía. Y hoy en día vemos que el mundo es justamente al revés. Me parece a mí. Francisco pidió el uso de la palabra. Gracias, Natalio. Sí, Y Francisco. Shmuel también y Shlomo también. Muy buenas tardes a todos. Yo soy, creo, el único que no ha nacido dentro de una yeshiva, y eso me da un derecho preferencial a ver las cosas con prismáticos. El rabino Yerasmiel Barilka, que me honra con su amistad, su hospitalidad, etcétera, 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 y yo estamos preparando un libro de un rabino de 1700, el rabino Ailión, que fue un sermón que él dio, si no recuerdo mal ahora de memoria, en Ámsterdam, donde dice exactamente lo mismo que estamos diciendo ahora aquí, que el mundo no tiene compostura, que ya los jóvenes no se interesan por nada. Incluso llega a decir el rabino en aquella época que los jóvenes no quieren tener hijos porque dice que son muchos gastos. Entonces yo honradamente me río de que estos tiempos son, digamos, distintos. Estos tiempos hay que verlos como son todos los tiempos. Somos un cenáculo de personas intentando estudiar con un rabino que evidentemente es un sabio, y lo que pasa fuera de estas habitaciones a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Lo único que me interesa es que lleguen los lunes y poder seguir estudiando. Shmuel, abre el micrófono. Tienes el Perdón, micrófono Shmuel. cerrado. Sí, Shmuel, adelante. Pensé en que podríamos comparar la personalidad de Rabbi Akiva con la personalidad de Rav Kook. Claro, no hay parámetros que no son iguales, pero tratando de ajustar al hecho de la situación actual, a Rav Kook se enfrentó con mucho valor a la corriente rabínica europea que se oponía al sionismo, en su mayoría. Y aceptó venir y convertirse en el Rav Rashi de Israel, y dedicó su vida, por un lado, a revalidar la halajá, a hacerla actual, y por el otro lado a tratar de acercar y a juntar a todo el pueblo con el ideal de formar la nación judía dentro de Eretz Israel. Eso es por hoy. Gracias, Shmuel. Javerim, ¿alguien más? Adelante, Alisa. Digamos, pensando en estas preguntas, me resultaba difícil encontrar respuesta,
yo en realidad creo que Rabbi Akiva era un combativo por sus propias ideas e ideales en función de una vida que a lo mejor no le auguraba ese lugar. Y desde ahí creo su vínculo con Bar Kokhba, y hasta poder pensarlo como Mesías. Entonces tengo como la sensación que puesto en el aquí y en el ahora, sería igual de combativo y seguiría apostando a su propia interpretación, porque ese pasado le daba también como un plus de comprensión para poder aportar a la halajá. Entonces, no me engancho tanto con el contexto en el que vivimos, que acuerdo absolutamente con lo que dijeron los compañeros en este mundo que nos toca vivir, pero que me parece que si tuviéramos un Rabbi Akiva volvería a ser un combativo. Bien. ¿Puedo yo, Raf? Adelante. Yo pensaba simplemente en Be'afta lereajá kamoja zeklal gadol batorá, que si no me equivoco lo dijo Rabbi Akiva, ¿no? O sea, el concepto de amarás a tu prójimo como a ti mismo es un principio central o básico en la Torá. Creo que diría lo mismo. O sea, creo que es así como no cambian, como el mundo vuelve, también eso sigue siendo vigente y me quedé pensando en eso. Estoy muy contento de la participación. Estaba esperando de que hubiese entre vosotros mucho más debate. En el chat hay un comentario muy bonito que sugiero que lo lean, dado que nosotros por lo general no leemos en voz alta lo que dice el chat porque está a vuestra disposición. Y además Francisco también agregó un comentario sobre el libro La precisión del sermón, que hablaba de los temas actuales. Parte del chiste de nuestro diálogo, y ya Shlomo había pedido la palabra, pero no lo vi más, vi solamente el cartel, por lo tanto no le habilitamos la palabra, pero vamos a habilitársela apenas regrese. Yo lo que quiero plantear como principio fundamental es que si nosotros estudiamos a Rabbi Akiva hoy es única y exclusivamente porque creemos que de su mensaje todos podemos aprender, porque hay una calidad de eternidad. Caso contrario, si no estaríamos hablando de él. Si Rabbi Akiva nos fuese indiferentes a nosotros hoy, si su vida no tuviese cada paso una enseñanza, y algunas enseñanzas contradictorias, lo vamos a ver en unos minutitos, a raíz del comentario que hizo Natalio sobre la humildad de Rabbi Akiva. Y entonces, ese es el chiste de nuestros encuentros, poder profundizar el pensamiento y ver incluso las contradicciones de los seres humanos, pero tratando de ver hasta qué punto los podemos aplicar en nuestra vida de hoy. Y sobre lo que dijo Alisa como una manera de respuesta, regresaremos ampliando muchas de las características de la vida de Rabbi Akiva que representa a cada hombre. Por decirlo así, Rabbi Akiva nos representa a cada uno de nosotros, incluso los que estamos hoy en el Zoom. Por lo tanto, nosotros somos un poco Rabbi Akiva. Si aprendemos la lección de lo que vamos desarrollando, tenemos que convertirnos nosotros en Rabbi Akiva, porque si no, no sirvió de nada que recordemos las historias que aprendimos desde el parvulario. Rabbi Akiva representa a cada hombre, a cada uno de nosotros. Como ya sabemos, Javerim y Javerot no descendía de la aristocracia ni de la nobleza
Vean ustedes la Gemara en Berajot 27a. Provenía de una familia de conversos. Existe la opinión de que su padre era un converso, pero también que si su padre no fue el converso, entonces ciertamente su abuelo lo era. No solo eso, sino que, como vimos, descendía del malvado general Sisra, que era el perseguidor de los judíos en la época de la profetisa Débora. Aquí es importante decir algo no muy popular, y es que los jajamim nos enseñaron que los descendientes de Sisra, los descendientes de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, e incluso los descendientes de Hamán, estudiaron Torá y se convirtieron no solamente en judíos del montón, por llamarlo de alguna forma, sino en judíos prominentes. Por lo tanto, no debería sorprendernos porque también en nuestro tiempo hay descendientes de oficiales alemanes y de los SS, así como descendientes de comunistas que encontraron su camino hacia el pueblo judío e incluso llegan a ocupar lugares en áreas de prominencia en el mundo de la Torá. Sin embargo, Javerim y Javerot, el linaje de Rabbi Akiva le provocó una desventaja social que también ya analizamos. La Torá dice 36 veces que hay que tener cuidado con los conversos. No hay mitzvah que se repita tantas veces. La razón es porque la naturaleza humana es formar parte de un clan al que no le gustan los forasteros. Por lo tanto, la Torá enfatiza una y otra vez que nosotros también somos extraños, como si necesitáramos este recordatorio y somos forasteros. Hoy el Rav Batzri anunció muy feliz que en otro de los países de África hay por lo menos 30 keilot de judíos y no en Etiopía. Y que él planteaba la posibilidad de viajar hacia allí para poder hacer un puente con esas personas que afirman ser descendientes de las 2 tribus y media que, según el Talmud, pasaron a África. Sin embargo, pese a ello, aparentemente necesitamos ese recordatorio que nosotros somos siempre extranjeros, porque a veces nos comportamos como los demás con el extranjero. Y aunque Rabbi Akiva comenzó su vida dificultosamente por su hándicap, en el sentido que carecía de genealogía ilustre en una sociedad que honraba a las familias tradicionales, lo convirtió ese hecho en algo positivo al convertirse en el símbolo de cada hombre que tiene dentro de sí la capacidad de elevarse por encima de sus limitaciones y llegar a ser verdaderamente grande. Javerim, una enseñanza maravillosa, es cómo pudo este hombre superar todo y convertirse en el líder de su generación. Primero por su origen, segundo por su formación, y ser un ejemplo para las generaciones venideras. En un comentario del Talmud de Babilonia, en Masejet Pesajim 49b, repito, Pesajim 49b, Akiva recuerda él mismo, con sus palabras, que en su juventud fue un Am Haaretz. Am Haaretz se traduce textualmente un campesino ignorante, afirmación que no tenía ninguna razón para decir si no fuera un hecho real, porque nadie dice sobre sí mismo que es un Am Haaretz. Cuando yo era un Am Haaretz, dijo Rabbi Akiva, si me hubiera encontrado con un jajam, lo habría mordido como muerde un asno. Y uno de los que estaban ahí escuchándolo le dijo, ¿acaso no debiste decir como muerde un perro? Es decir, debiste haber dicho, cuando yo era un Am Haaretz, si me hubiera encontrado con un jajam, lo hubiera mordido como un perro. Y Rabbi Akiva contestó, no, la dentadura de un asno salvaje es más fuerte y puede quebrar los huesos, mientras que las de un perro apenas la piel. Su respuesta, miren ustedes, puede interpretarse de varias maneras. La histórica, quizás referida a los judíos prushim, los fariseos, que eran los elitistas que presumían de su conocimiento, o la otra más textual,
a aquellos que contaban con el conocimiento que él carecía y que de alguna forma lo avergonzaban. Aunque en el significado original del término un ama haaretz era simplemente una persona de campo, había llegado a significar am haaretz quiere decir analfabetos, ignorantes. En nuestros días, voy a hablar un poco más fuerte, brutos, burrajos, desconocedores, analfabetos, iletrados, y si se agrega todavía la afirmación popular de am haaretz mideoraita, es decir, un am haaretz que está certificada su ignorancia en la Torá, pues se oye mucho peor. Nosotros tenemos que saber que hay una especie de lenguaje de la época del Segundo Templo, cuando aquellas personas que no sabían alajá y no sabían dinim, frente a aquellas personas que sí sabían, se les decía am ahai baaretz, es decir, aquellas personas que viven en las aldeas, que no son ciudades y por lo tanto están lejos de los centros de estudio. Nuevamente, Javerim, todas las fuentes tempranas y tardías insisten en que comenzó a aprender a leer a los 40 años. Eso lo saben ustedes. Pero miren ustedes, 40 puede ser una exageración. Al igual que 120. ¿Se recuerdan? En el primer shiur habíamos discutido si Rabbi Akiva vivió 120 años o si vivió 85 y que no hay acuerdo sobre eso. Entonces, cuando hablamos de 120, algunos son los años de su vida. ¿Por qué? Porque son los de Moshe. Por lo que hoy deseamos al otro, al Javer, a quien cumple años, que alcance los 120. Pero 120 es una plenitud que no necesariamente tiene que ver con el calendario, al grado que la gente común agrega el deseo ridículo: cuando tengas 120, que seas como de 20. Y yo siempre me pregunté, ¿y quién quiere ser de 20? Cuando tiene 30 o 40 o 80 o 120, pues nadie quiere volver a ser de 20. Pero el significado es claro. Era un individuo maduro, incluso casado y con un hijo que probablemente iletrado, pero probablemente iletrado cuando comenzó sus estudios. Podemos aprender de Akiva. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo aprenderíamos hoy? Con una sola palabra: superándonos, superándonos, no dejándonos amedrentar por las dificultades. Miren, Javerim, tenemos una respuesta en un tratado extratalmúdico llamado Avot de Rabbi Natán. En el capítulo 6, en los incisos 1-3, Avot de Rabbi Natán habitualmente se imprime al lado de los tratados menores del Talmud como un apéndice del orden de Nezikin sobre el Talmud de Babilonia, y en su estructura es parecido a un Midrash. Fue probablemente escrito en la era de los Gaonim, es decir, entre el año 625 hasta el año 1038, es decir, en el año hebreo de 4798, para redondear entre el año 600 y el año 1040, es decir, varios siglos después del tiempo de Rabbi Akiva. Y Avot de Rabbi Natán pregunta, ¿cuáles fueron los comienzos de Akiva? Se dice que hasta los 40 años todavía no había estudiado nada. Una vez, mientras estaba de pie junto a la boca de un pozo en Lida, en Lut, al lado del aeropuerto Ben Gurión ahora, preguntó, ¿quién ahuecó esta piedra? Y se le dijo, Akiva, ¿no has leído que el agua desgasta la piedra? Dice el libro de Job, Iyov 14:19. Era agua que caía sobre ella constantemente, día tras día. Ante eso, Rabbi Akiva se preguntó, ¿es mi mente acaso más dura que esta piedra? Iré a estudiar al menos un fragmento de la Torá. Y fue directamente a una escuela, él llevando a su hijo, y comenzaron a leer en la tableta, quizás en el pergamino que tenía otro niño con el texto. Akiva tomó el extremo del pergamino y su hijo el otro extremo. El maestro anotó Aleph, y padre e hijo lo repitieron. Aleph, Bet, Gimel, hasta el Tav, y los aprendió. Luego fueron al libro de Vaikra, Levítico, y lo aprendieron.
Continuó estudiando hasta que aprendió toda la Torá. Luego fue y se sentó ante Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, mis maestros. Así los llamaba. Ellos me revelan el sentido de la Mishnah, que todavía no se había codificado. Cuando le dijeron una halajá, se fue a razonar consigo mismo. Akiva decía, este alef, ¿para qué fue escrito? Esta frase, ¿para qué fue trazada? Esta enseñanza, ¿para qué se pronunció? Cuando nosotros veamos las relaciones entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael, vamos a volver sobre estas preguntas y vamos a ver de qué manera Akiva las contestaba y de qué manera las contestaba Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva siguió regresando al seno de sus maestros, siguió preguntando a Rabbi Eliezer y a Rabbi Yoshua hasta que redujo a sus maestros al silencio. Es decir, hasta el momento en el cual los maestros ya no tenían respuesta, no tenían nada que decir. Miren, Javerim, de este relato aprendemos no dejar pasar ningún concepto que no comprendemos sin preguntar su significado. También aprendemos que estudiar en pareja es mejor que estudiar solos. También si nuestra pareja de estudios sabe mucho menos que nosotros, porque juntos vamos a pulir la verdad. ¿Estamos? Continuemos ahora con la vida temprana de Rabbi Akiva según la Gemara en Nedarim 50a. Nos relata un incidente que todos conocemos. Rabbi Akiva se comprometió con la hija del hombre más rico de la época, con Bar Kalba Sabúa, con quien trabajaba como simple pastor. Lo llamaban Kalba Sabúa, que quiere decir perro satisfecho. Kalba en hebreo también Kelef, Sabúa de Soba, perro satisfecho. Porque quien entraba al hogar de Kalba Sabúa, como un perro muerto de hambre, salía de él totalmente saciado. Cuando Bar Kalba Sabúa se enteró de su compromiso matrimonial, hizo un voto a su hija que le prohibía tomar o comer cualquiera de sus propiedades o de su producción. Eso aparece en la Gemara Nedarim 50a. A pesar de esto, Rachel, su hija, siguió adelante y se casó con Rabbi Akiva. Ya vimos algunas versiones de este relato. En otra versión de este relato, la pobreza de la joven pareja se ilustra conmovedoramente al tener que pasar las frías noches del invierno durmiendo en un cobertizo de paja. Mientras Akiva sacaba pedazos de paja del cabello de su esposa, reflexionaba con nostalgia. Si pudiera permitírmelo, te regalaría Yerushalayim Shel Za'af, una Jerusalén de oro, una Jerusalén dorada. En este punto, para ilustrar mejor la escena, aparece Eliyahu Hanabí, el profeta Elías, disfrazado como un forastero indigente que golpea la puerta del cobertizo y suplica un poco de paja para colocar debajo de su esposa, que en ese momento, muy cerca de allí, estaba dando a luz. Esto hizo que la pareja se diera cuenta, Rachel y Akiva, que había personas aún más abyectamente pobres que ellos y que ni siquiera tenían una rama para poner debajo de la cabeza como almohada. Una tradición conservada en una obra rabínica diferente introdujo un seguimiento satisfactorio de la leyenda de Rabbi Akiva y su esposa. Esto es para Natalio, por lo que dijiste hace un instante, y vamos a ver si podemos sacar adelante algo de lo que les voy a decir. Dijeron que Rabbi Akiva no murió antes de haber dormido en camas doradas o en camas de oro y haber creado una corona dorada, Yerushalayim Shel Za'af, y sandalias de oro para su esposa. Según una versión, sus hijos. Según otra versión, sus discípulos le dijeron: Akiva, la gente se está burlando de nosotros por entregarnos a un consumo tan conspicuo. Akiva respondió:
no me importa lo que digan. Después de todo, sufrí privaciones durante mis estudios. Bueno, ¿qué es esto? No era que Akiva era muy pobre, no era que vivía con mucha humildad, no como los rabinos de nuestra época, al decir de Natalio, que se hacen pasar por humildes, pero que no lo son. Pues aquí tenemos que ver qué podemos aprender de este relato, si fuese cierto, ¿verdad? Porque nos basamos en relatos que van pasando de generación en generación y que nosotros los recibimos y que aparentemente son contradictorios de todo lo que queremos saber y entender de las personas que estudiamos. Lo primero que tenemos que aprender es no tener vergüenza de ser ricos. No tener vergüenza de ser ricos. El hecho de que tú seas un sabio y que estudies no quiere decir que no puedas trabajar e incluso enriquecer. Por otro lado, la riqueza no se te debe subir a la cabeza. Y si avanzamos un poco más, la riqueza y la pobreza se unen, dependiendo de uno, si deja que el ácido de la riqueza te perfore, te lastime, te ulcere, o que la pobreza, después de todo, te derrote. Recuerden, creo que ya lo hemos dicho, que Rabbi Akiva una vez quitó el argumento a los pobres que dicen, soy pobre, no tengo tiempo para estudiar. Y Akiva contestaba, si yo, que no tenía nada, pero nada de nada pude, no hay pobre en el mundo que pueda alegar que no estudió. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario hasta aquí? Porque creo que seguramente este relato, que no es una respuesta a lo que dijo Natalio, pero que combina de alguna forma con un pensamiento unilateral nuestro, puede permitir analizar las cosas. Así que si alguno de ustedes quiere decir algo, adelante ahora. Bakasha Javerim, si hay algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta. Y si no, continuamos. Sí, Peter. Ábrete el micrófono, Pedro. Ok. Básicamente lo que quiero comentar es mi experiencia personal con rabinos. Conocí a muchos rabinos y conocí a muchos gran rabinos. Todos los gran rabinos que conocí eran humildes. Todos los gran rabinos que conocí, aunque eran ricos, no tenían ningún beneficio de su riqueza. Todos los gran rabinos que eran realmente gran rabinos, el mundo material no les influenciaba a todo, en absoluto. A los rabinos que les influenciaba el mundo material no eran gran rabinos. Eso es básicamente lo que quería comentar. Fuerte. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, muy fuerte. ¿Alguien más, Javerín? Shmuel. A diferencia de lo que acaba de decir Pedro, yo he oído shiurim interesantísimos de Posqué Alajá que hablan sobre los problemas económicos actuales. Y no es que sean ricos, porque no se aprecia que sean gente que busca dinero o que busca posición económica súper extra, pero están bien enterados de lo que sucede para poder lifzok alajá, para poder dar decisiones cuando la gente acude a ellos con problemas que tienen que solucionar y tienen que dar una respuesta al pie alajá. Nada más eso. Eso no quita
la aspiración a la sencillez de su forma de ser. ¿No? Muchas gracias. Avanzamos entonces. Gabriel está levantando la mano. Ok. Si es que, o sea, está sin cámara, pero hay una manito. Gabriel, ¿quieres hablar? Sí, espera, quería ver si ponía poder el video. No. Ahora sí. De tres cosas que se dijeron. Una, sobre las preguntas que hacía Rabbi Akiva al principio, todas las que dijo el Raf empezaban con ¿para qué? Que para mí es la pregunta trascendental, porque va al futuro. El por qué es pasado, el qué es del presente, la pregunta esencial, y el para qué es la trascendental. Pues les recomiendo, después voy a ver si lo puedo poner en el chat, hay un cuento excelente de Landricina sobre un collita con un turista norteamericano, y cómo el collita, que era un chico que estaba cuidando unas cabras, a todo el razonamiento que hacía profundo, que hacía el turista americano, con la pregunta ¿para qué?, lo dejó totalmente desvirtuado, con sucesivas preguntas. Es muy interesante, ¿no? Y más, es decir, la pregunta ¿para qué? En Estados Unidos el for what casi no se usa. Es casi un dinosaurio, una cosa, es un fósil. Después habló de la xenofobia, pero en los judíos ashkenazim tenemos que recordar de que gran parte nuestra, por eso tenemos ciertos rasgos, proviene de los Kuzari, un reino que se convirtió. Y el tercero, sobre el tema de los ricos, en Pirkei Avot dice, Mia Ashir Asamea Befriko. Si una persona no se alegra con lo que tiene, nunca va a ser rico. O sea, si no goza de lo que tiene, nunca va a ser rico. Eran esas tres cosas. Muchas Bien. Gracias. Creo que vi una mano de Rosa. No sé cómo se levantó la mano, pero bueno, yo quería decir que hoy en día un rabino debe de abarcar todo. Y la riqueza, o no riqueza porque no era rico, pero bien tenía un buen puesto. Por ejemplo, Rabbi Sachs lo menciono porque era un hombre que abarcaba muchísimo de economía, de filosofía, y tenía un buen puesto y era hasta Lord. O sea que nada puede parar a un rabino de llegar hasta la meta que él quiera, ni la riqueza, ni la pobreza, ni nada. Y ahora otra cosa, no sabía yo que Rabbi Akiva era rico. Yo tenía entendido que al revés, que Rabbi Akiva, la pobre mujer, tuvo que trabajar 24 años, 12 primero y 12 después, para que él pudiera estudiar. Entonces, ¿que todo es Midrash? Rosa, a la segunda parte de tu participación, te voy a decir, otra vez nos adelantamos a las vísperas, de que Rabbi Akiva se enriqueció. Lo vamos a ver más adelante. Se enriqueció y la Gemara nos trae de qué manera casual le llegó dinero, independientemente de que después su suegro permitió el uso de sus bienes. Y uno de los dineros, o dos de los grandes dineros que llegaron a Rabbi Akiva cuando ya era una persona, yo diría bastante mayor, se deben a mujeres. Se deben a mujeres. Lo vamos a tratar por separado, pero quiero ya que lo apuntemos. Y la vida nos enseña también que hay personas que fueron muy ricas y luego fueron muy pobres y luego fueron ricas. La vida nos trae sorpresas, personas muy pobres que hicieron fortunas. Lo vemos hoy también con las grandes fortunas de hoy día. Por lo tanto, no nos debe sorprender que en algún momento de la vida Rabbi Akiva tuvo bienes. La Gemara nos trae las anécdotas, una de ellas debida a la esposa que tuvo después de Rachel,
que era la hermana de uno de los césares de los gobernadores, pero no quiero adelantar el tema. Otra de las fortunas que tuvo fue que de casualidad encontró un tesoro guardado en un barco que había naufragado, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver, pero no le quita ningún mérito. Y con respecto al rabino Sachs, de eterna memoria, cuyo Yortzeit primero se cumplió hace pocas semanas, lo que dijiste sobre él se puede aplicar sobre todas las personas, sean rabinos o no. Uno puede llegar a las alturas máximas, igual que Rabbi Akiva, trabajando, sacrificándose, teniendo una pizca de buena oportunidad, la capacidad de verlos, pero fundamentalmente del esfuerzo y de haber conocido cuál es su meta. Nosotros tenemos mucho cariño al Rav Sachs, Zichrono Libraja, porque tradujimos al español 2 de sus obras. Y gracias a tu participación, Rosa, pudimos ahora también rendirle homenaje a pocas semanas de su Yortzeit. Vamos entonces, si no hay alguien que quiera hacer otro comentario, a avanzar un poquito más. ¿Podemos avanzar? Sí, Rafa, adelante. ¿Qué es exactamente Yerushalayim Shel Zahav? Las palabras que fueron la inspiración para Yerushalayim Shel Zahav, la canción que nosotros conocimos, y que se hiciese tan popular después de la Guerra de los 6 días, al grado tal de que en muchas sinagogas se cantaba al final de la tfilá, después de Adon Olam, después de Igdal, en algunas en lugar de. El Talmud de Yerushalayim lo equipara con un objeto llamado Ciudad de Oro, que se menciona en la Mishnah como un artículo de joyería para mujeres, pero se menciona en una discusión alágica, preciosa, porque si no hubiera estado esa discusión alágica, yo no les podría contar este secretito, ¿verdad? Y se discute si se puede llevar un Yerushalayim Shel Zahav, ese artículo de joyería para mujeres, en la calle pública, en Shabbat, si se transgrede al cargarla la prohibición de llevar objetos al dominio público. En relación con esta ley del dominio público y de las cargas del dominio público, el Talmud comenta que Rabbi Akiva hizo modelar una Yerushalayim Shel Zahav para su esposa, dando eso muy concreto ejemplo. Yo recuerdo que cuando estudiaba en la yeshiva, hace muchísimos años, Pedro, te recordarás, había la pregunta si nosotros en Shabbat podemos usar un reloj. Y el Rebbe dijo lo siguiente: si el reloj es de oro, pues no es reloj, sino que es una joya. Porque la pregunta estaba, y si de pronto se le acaba la cuerda, ¿se acuerdan los relojes con cuerda que había en el pasado? Si en Shabbat se le puede dar cuerda, se lo puede cargar en la parte pública. Y decía, no, pero si es algo de oro, pues ya no es el objeto reloj, sino que es una joya. Y alguno de los Javerim del grupo dijo, sí, pero eso se trata para mujeres, los hombres usan joyas. En aquel entonces el metro no sé qué, como se llama ahora el hombre ese, que está en nuestra época, no existía. Bueno, miren ustedes, tener posibilidades de dar un regalo a la esposa y ser generoso como Rabbi Akiva provocó celos en la gente, la envidia de la esposa de Rabban Gamliel, el Tanaíta. Cuando comenzó esta mujer a regañar a su esposo para que le comprara una baratija similar, vaya baratija, le recordó que la esposa de Akiva se había ganado el derecho a su preciado regalo en virtud de su gran acto de autosacrificio. Oigan bien, cuando solía vender las trenzas de su cabello con el fin de financiar los estudios de su marido. Sí, no únicamente le dejó partir, sino que para tener lo que comer, Rachel tuvo que vender sus trenzas. Pero aparte de su nombre y el hecho que lo usaran damas adineradas, ninguno de los textos rabínicos realmente nos acerca mucho más a una descripción clara de
la ciudad dorada o de Yerushalayim Shel Zahav. Pero afortunadamente los logros de la arqueología del Cercano Oriente brindan una ayuda considerable para avanzar en nuestro conocimiento de este tema. Me apartaré no más que un minuto de nuestra línea. La ciudad antigua de Ugarit, en la costa norte de Siria, nos ha dejado un archivo notable en un idioma muy similar al hebreo bíblico. Uno de los textos supervivientes consiste en un inventario de las posesiones pertenecientes al siglo XIII antes de la era común de la reina Ahat Milku. Entre sus bienes había un artículo que se identificó mediante una expresión sumeria que se traduce como una ciudad de oro que pesa 215 ciclos. Ciclos, shkalim, era en el nombre de la moneda que ahora usamos nuevamente en Israel. La representación iconográfica antigua de una ciudad generalmente incluía un muro reforzado por torreones, almenas, resguardos o torres. Este se convirtió en un motivo común en las coronas de las reinas y diosas, cuyas imágenes se han desenterrado en localidades que van desde el reino hitita en Asia Menor hasta Elam y Asiria. De hecho, poseemos un ejemplo de una pintura de la antigüedad que representa a una distinguida dama judía luciendo una corona mural en la cabeza, y se encuentra en uno de los frescos bíblicos que decoran las paredes de la sinagoga de Dura Heropos en Siria del siglo III después de la era común. En el panel dedicado a la historia de la reina Esther, se muestra a la heroína sentada en su trono junto a Ahasverosh, Asuero. Todas las pinturas de la sinagoga incorporan motivos de su entorno helenístico contemporáneo, incluida la moda de la ropa y el mobiliario. En consecuencia, la corona sobre la cabeza de Esther tiene 3 torres doradas en una ciudad de oro, tal vez incluso una Jerusalén de oro, como las que llevaban todas las antiguas mujeres nobles, mujeres de la realeza o diosas que se respetaban a sí mismas. Hay otra característica intrigante que se ha señalado con respecto al uso de las coronas de la ciudad de oro. En la antigua región mediterránea, una función muy común de las coronas era la de dar reconocimiento público a la generosidad de los donantes, de los benefactores. De hecho, el paso de los siglos no ha hecho nada para disminuir la dependencia de las instituciones cívicas, culturales y educativas de la magnanimidad de los donantes ricos, y los destinatarios buscaron motivar a los principales partidarios y expresar su agradecimiento otorgándoles un honor conspicuo. Las sinagogas y las escuelas religiosas judías se encontraban, por supuesto, entre las instituciones que contaban con ese apoyo, y las mujeres desempeñaban un papel destacado como benefactoras, como lo atestiguan ampliamente las placas e inscripciones que se conservan. Se ha sugerido que la historia del Talmud sobre la ciudad dorada de la esposa de Rabbi Akiva podría haber tenido una implicación simbólica adicional de una manera profunda. Esta firme dama era, después de todo, una patrona paradigmática de la educación judía, sacrificando su propia comodidad y felicidad para lograr que su marido fuera a la escuela. En esa capacidad, su agradecido esposo la honraba con el mismo tipo de diadema que se le habría otorgado a una donante adinerada de una institución académica. Miren ustedes qué puente podemos hacer con la actualidad. Aunque la mayoría de nosotros probablemente habríamos preferido ver algo de esa generosidad invertida en la propia educación de Rachel, no obstante, parece apropiado que el resplendor del oro de Jerusalén se asocie con la promoción desinteresada del aprendizaje de judaísmo. Esto sería consistente con lo que sabemos sobre el apoyo de Akiva a Bar Kokhba, quien encabezó una insurrección para oponerse a la profanación y a la devastación romana de la ciudad de oro de Jerusalén.
Y si hemos relatado este hecho casi íntimo de Rabbi Akiva, bueno, tengo aquí para relatarles una anécdota sobre su hija, cuyo nombre no registró la historia, pero viéndola ahora no lo vamos a iniciar porque se extendería por mucho después de nuestro horario y lo dejamos, si Dios quiere, para la próxima semana. Bakasha, Javerim, si alguien quiere preguntar, comentar antes de que nos despidamos. Yo quería comentar algo. Bakasha. Que yo sepa, lo que inspiró la canción Jerusalén Shel Zahav es la piedra esa peculiar de Jerusalén, donde todas las casas, monumentos, en fin, todo está construido con esa piedra y con el reflejo del sol sobre la piedra da un efecto del oro. Que eso fue lo que a la compositora la inspiró para decir que la ciudad era de oro. Amén, con todo lo que Irachmiel ya también nos contó. Ok, gracias, Rosa. Yo creo que lo interesante es descubrir que esa expresión existe ya en la Mishnah. Para quien no lo sabía, es sumamente interesante. Bakasha, Javerim, ¿alguna otra pregunta, comentario? Obviamente volver a agradecerles la participación y el calor puesto en la discusión. Y esto es parte de lo que nosotros debemos acostumbrarnos a hacer. Quizás en uno de los próximos shurim vamos a dividirlos en equipos para que puedan dialogar entre ustedes por lo menos 5 o 10 minutos, porque así van a tener menos dificultades de expresarse. Y así como cada uno ha escuchado y aprendido algo, también algunos de ustedes han aportado cosas nuevas, y eso hace que este grupo sea un grupo que en forma muy particular quiero mucho. Así que les deseo a todos una excelente semana y, si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en este mismo lugar, en este mismo horario, la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches.